Por fin, después de que la FMI tuviera un gatillo en contra de mi cabeza, puedo hablar de Misión Imposible 8 con todos los spoilers del mundo. Amigos, amigas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por estar aquí y gracias por aceptar la misión. Ahora es turno de hablar de Misión Imposible con spoilers. Advertidos están. Si no han visto Sentencia Final, Final Reckoning en las salas de cine, yo no sé qué están esperando para salir de su casa, agarrar el coche, comprar un boleto y sentarse en la mejor pantalla posible, en la sala con la más grande de las pantallas, para disfrutar de esta experiencia cinematográfica, porque efectivamente es una experiencia. Misión Imposible no es una de esas películas que te tienes que esperar a verlas en casa en la pantalla, no. Esto es para verlas en una pantalla grande. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero te la vas a pasar muy bien. Ya tengo preparado el ranking de las 8 películas de Misión Imposible. Ya lo tengo grabado, lo voy a publicar en un corto tiempo para que estén al pendiente en este canal. Y no crean que esta película ha dejado indiferente a nadie, porque la verdad no ha sido así. Desde su estreno, porque realmente se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, ha habido reacciones de todo tipo. Ha habido gente que la ha amado con locura, que la ha puesto en el primer lugar del ranking personal, como ha habido algunas personas con toda la validez de su opinión que les ha parecido decepcionante, por decir lo menos. Lo que sí es un hecho es de que Ethan Hunt saldrá al ruedo posiblemente por última vez. También, en palabras de Tom Cruise, esta es The Final Reckoning y que no se llama Final, o que no tiene el título Final por ninguna razón. Y he de decirles que a raíz de ya haber visto la cinta 3 veces en el cine, he digerido un poco mejor lo que tiene que ver con la conclusión de la historia. Hay todavía momentos en el primer tercio de la película que pueden parecer sobreexplicativos, porque te están adelantando toda la trama en la boca de ciertos personajes, pero ya cuando entiendes todo eso, se te pasa por encima y no te termina importando, porque aunque sepas qué pasa al final, porque ya habrás visto la película, porque sí he de decirles que esta cinta necesita más de un visionado, ya cuando entiendes todo eso, la película se disfruta más, pese a ser la que menos acción tiene y la que más política se siente dentro de toda Misión Imposible. Ya hemos visto aventuras con Ethan Hunt, entre las que se encuentran el robo de un artefacto llamado la pata de conejo, el intento de robo a las bóvedas de la CIA, el detener a un ruso psicópata de desatar una guerra nuclear, el descubrir a un peligroso grupo llamado el Sindicato que planea hacer un nuevo orden mundial y que estos a su vez en un futuro detonen bombas de plutonio. Hemos visto de todo. Y esta Dead Reckoning parte 2, originalmente titulada, ahora con el nombre Final Reckoning, Sentencia Final, es la segunda de 2 partes de una aventura que concluye todo lo que Ethan Hunt ha hecho junto con el resto de su equipo. La película inicia de una forma que te muestra en la cara, sin ningún tipo de aviso, todo lo que ha ocurrido en las películas pasadas. Cuando hablamos de fanservice, hay momentos en donde funcionan muy bien y donde funcionan muy mal. Y el inicio de la película es literalmente que el mensaje típico de todas las películas de Misión Imposible, cuando le dicen a Ethan Hunt de su misión, si decide aceptarla, es esto y esto y esto y esto. Acá la película arranca no con un mensaje ni de Kittredge ni del jefe de la FMI o del secretario de defensa, no. El mensaje es de la presidenta de los Estados Unidos de América, Erika Sloan, que es interpretada por Angela Bassett, que ya vimos a esta mujer
en Misión Imposible 6 Fallout o Repercusión. El mensaje que le deja a Ethan Hunt, primero que nada, es un agradecimiento total por todo lo que ha hecho por el mundo y que de no ser por él, el mundo tal vez ya no existiría, pero que delante de todos los seres humanos hay una amenaza total y absoluta, que es la entidad, que es esta inteligencia artificial, y que el mundo ya no sabe ni qué es real ni qué no. Y en ese momento en el que estamos escuchando el mensaje, nos muestran, como dije en un principio, todas las escenas de las películas anteriores, como para que nos estemos recordando en cada momento de que esta es la película que cierra. Esta es la conclusión de la saga y que de aquí ya no va a haber más. Y nos lo dicen en la cara de, mira lo que ha hecho Ethan Hunt en el pasado, conforme las palabras de la presidenta se van formando poco a poco. Y te cuentan que la misión en particular ya no es lo referente a la famosa llave cruciforme. Es ahora efectivamente, como nos dice también el final de la película anterior, saber qué rayos abre esa llave en el submarino que está en algún punto del Océano Índico llamado el Sebastopol. Este submarino ruso que en el principio de Sentencia Mortal, de Dead Reckoning de 2023, vemos como la inteligencia artificial que está adentro de ese submarino se vuelve en su contra y los torpedos que intentaban lanzar a un objetivo aparentemente inexistente terminan siendo en su contra. Así que hay un código original o hay un código madre o un código base del cual parte todo lo que es la entidad y todo lo que representa. Y si en mi reseña sin spoilers dije que esta película era también una especie de mensaje hacia el mundo y ojalá también las personas que estén en el poder de los países más importantes vean la película como modo de entretenimiento, pero también que vean el mensaje implícito, es de que no jueguen con la inteligencia artificial, no jueguen con la tecnología que ya en este momento es más tecnología que humanidad, porque en determinado momento todas las cosas que tienen por ahí guardaditas, que tienen por ahí almacenadas en una cajita de metal súper protegida, puede desatar el Armagedón en todo el sentido de la palabra. Así que lo que Ethan se va a proponer en esta película es buscar el Sebastopol y abrir con la llave ese artefacto que le permita tomar algo llamado la Podklova, me parece, o lo que es la matriz de la entidad, de esta inteligencia artificial. Y todo eso es el preludio de la película cuando entendemos de que se tiene que formar un nuevo equipo porque Luther está recluido en una parte subterránea del metro de Trafalgar en Londres y está recluido en una cama tipo hospital. No te explican en ningún momento si Luther está enfermo o no, porque han pasado 2 meses del final de la anterior película. Te lo dice el tráiler, eso ya tal cual lo hemos entendido. Pero aparte de que Luther está haciendo sus cosas en privado, porque la película anterior lo menciona, necesito alejarme de la entidad para que no me identifique y que no me ubique y que no sepan ni siquiera dónde estoy, porque necesito trabajar en una solución. Y la solución es una pequeña memoria, un dispositivo al que le llaman la pastilla envenenada. ¿Por qué? Porque hay algo que puede llegar a controlar la entidad sin que el mundo se vaya al carajo, pero en un momento llegamos a eso. Luther es uno de esos personajes que podríamos haber esperado que estuviera más tiempo en pantalla. Y hay alguien que no regresa y que los más Misión Imposibileros podrían haber teorizado que había un personaje escondido en una máscara, de que aparentemente había muerto pero que no, que estaba en protección, que es el personaje de Ilsa Faust, el de Rebecca Ferguson. Aquí a Rebecca Ferguson ya no la tenemos ni siquiera en mención. Es decir, ese personaje está total y absolutamente muerto. Y tan tan. Y pasamos de ello. Y es algo también de lo que la película anterior un poco carece. De que a los personajes importantes, cuando son baja permanente y definitiva, no se les permite llorar o darle una especie de homenaje. No te digo sepultura porque todo está a contrarreloj, pero no se detienen ni tantito en
darle un poquito el pésame a la escena. No llegamos a lo sobreactuado ni a lo melodramático, pero por lo menos que sea una especie de respeto. Caray, si en Misión Imposible 3 a la alumna, al aprendiz de Ethan Hunt, la que muere en Alemania porque le implantaron ese bendito chip en el cerebro, le hacen un funeral y hay una escena tal cual del funeral y está todo bien grabadito y todo, acá podrían haber hecho algo parecido, pero de un modo en el que el tiempo de los personajes no corriera peligro. Bueno, acá en esta película tenemos otra baja, gracias a que Gabriel, el personaje de Esai Morales, que aquí tiene menos tiempo en pantalla que en la anterior, nos vuelve a hacer un spoiler de lo que va a pasar. Y eso es un poco de la sobreexplicación que cuando ya vas entendiendo la película y cuando la has visto 2 o 3 veces más, aún así te cuesta entender el por qué lo dice en lugar de que la gente se sorprenda por su cuenta. En la película anterior, después de ese bendito baile en Venecia, te dice: una de las personas más queridas que tienes va a morir esta noche. ¿Va a ser la Grace, la personaje de Hayley Atwell, o va a ser Rebecca Ferguson? Como Grace no muere y termina inconsciente, terminamos suponiendo que la que va a caer es Rebecca Ferguson, pues dicho y hecho. Acá nos vuelven a hacer un poquito ese spoiler de alguien de los que quieres va a morir. Y el personaje de Esai Morales aparece al principio de la película y hasta el final porque Ethan Hunt está persiguiéndolo. Está persiguiendo esta absoluta necesidad de encontrar a Gabriel y de que le digan, o por lo menos que le empiece a dar un poco de las pistas de dónde está el Sebastopol. Pero no es tan sencillo como parece por una sencilla razón. Toda la primera hora es de que Ethan Hunt vaya a hablar con X persona y después de que hable con esa persona, habla con otras más para llegar al objetivo, que es llegar a un punto concreto del Océano Índico, sumergirse al más profundo y frío de los mares y recuperar la famosa Podklova del submarino Sebastopol. Ethan Hunt termina con un equipo formado por Grace, por Paris, el personaje de Pom Klementieff, que era secuaz cómplice de Gabriel, pero que al final de la película anterior la malhieren y acá se pasa del lado de los buenos. Y tenemos a un policía de los dos que estaban en la película anterior, que no importaba a nadie quiénes eran o por qué estaban haciendo lo que hacían, que es el personaje de Degas, me parece que se llama. El policía más competente de los dos que están persiguiendo a Ethan Hunt por quién sabe qué razón, porque es un peligro, porque no obedece a nadie y demás, y eso era un poquito el alivio cómico de la película anterior. Los tipos persiguiendo a Ethan Hunt y el tipo burlando la seguridad a cada rato. Y ya que estamos hablando de los policías, el otro personaje, ya que estamos también en el territorio del bendito fanservice, el otro personaje, el que está duro que dale con Ethan Hunt, que lo quiero capturar, que el tipo es un peligro, de que es el destino encarnado, bla, 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 es el hijo, ojo, es el hijo de Jim Phelps. A Ethan se lo dice: tú eres Briggs, pero ese no es tu verdadero nombre. Tu apellido es Phelps. Te apellidas igual que tu padre. ¿Y quién es ese padre? El personaje de John Boyd en la primera película, el villano de Misión Imposible 1. Y de Misión Imposible 1 no tendremos nada más esa referencia, sino que también habrá la aparición de otro personaje que en su momento era el alivio cómico, pero que aquí, curiosamente, termina teniendo un papel muy prominente y de bastante ayuda. No está nada mal el personaje que reconstruyeron de aquella primera película para plantearlo acá. Está bastante interesante lo que hacen con él. Cuando todo lo de Londres se sale de control, entre que Ethan va a buscar a Gabriel gracias a Paris, porque esta está encerrada en una prisión austríaca, la van a rescatar y ahí ella les tiene que decir dónde está el sujeto. Entonces Ethan va a la embajada de Estados Unidos en Londres a ver si está o no el bendito Gabriel y termina encontrándose con Grace, con el personaje de Hayley Atwell, la ladrona implacable de la película anterior. Ambos terminan capturados, terminan pateando el trasero de los secuaces de Gabriel. Es ahí cuando él le suelta de que alguien va a morir esa noche y el tipo escapa, pero deja a merced la cápsula donde está una especie de máscara con la que te puedes comunicar con la entidad. Eso lo vimos en la película anterior, en el tramo final cuando se suben al tren, cuando abren esa especie de sarcófago moderno.
y el tipo se quita la máscara. ¿Por qué? Porque el tipo ya ha visto el futuro, ya ve lo que pasa. Y aquí nos da la explicación, la propia película, que Gabriel ya es indigno de la entidad. Ya no puede él entrar a esa habitación. Ahora el elegido para conocer todo es Ethan Hunt. Así que él entra en esta especie de sarcófago criogénico en vivo y hay una voz que le está diciendo que su sentencia final será en un lugar de Sudáfrica, en la llamada bóveda del fin del mundo, y que ahí va a terminar todo. Ya te están dando el spoiler de dónde va a terminar todo este asunto. Y es ahí donde la cosa puede argumentarse con toda razón de que es sobreexplicativa. Pero ya desde la película anterior pasaba esto. Y ya cuando entiendes de que la entidad o el conocimiento que una persona tiene al estar en contacto con la entidad es de que el tipo ya va a saber todo, desde el principio hasta el final, y de cómo van a suceder las cosas, es porque el guión así lo necesita, pero podría estar mejor escrito uno que otro diálogo sin necesidad de tanta sobreexplicación. Cuando Ethan ya conoce todo el despapalle y el desmadre, es que le dice a Benji que vaya a tal lugar, que necesita una avioneta analógica sin posibilidad de que se detecte por tecnología y que necesita ir al norte, y el norte se refiere a ir al norte de Estados Unidos. Tienen que ir a una isla que se llama San Mateo porque hay una especie de lugar en el que se pueden enviar coordenadas. Es un sitio perteneciente al gobierno de los Estados Unidos y que se tienen que enviar señales de vida, por así decirlo, códigos en 15 minutos cada 2 horas. Eso es lo que dice Ethan Hunt. Le deja unos pequeños apuntes a Benji y al resto del equipo para que se vayan y hagan lo que tengan que hacer por separado. Mientras tanto, Ethan Hunt sabe que se tiene que dejar capturar por las autoridades estadounidenses, y eso lo lleva a hablar con la presidenta de los Estados Unidos, con el personaje de Angela Bassett. Después ella manda un comando de instrucciones a gente que está en un portaaviones en el famoso buque George Bush, que de hecho sí grabaron ahí, pidieron permiso para grabar y se agradece porque cuando lo ves en pantalla no hay pantalla verde, hay portaaviones, hay casas volando. Tomaron permiso para grabar una que otra escena adentro y también después para que todo lo que pasa en un submarino sea lo más creíble posible. En esta primera mitad de película se resume perfectamente lo que pasa en un espacio en Virginia llamado el Monte Weather, donde está todo el centro de operaciones de lo que está pasando en el planeta con relación a la entidad. Hay arsenales nucleares en muchos países, entre los que están China, Pakistán, Israel, Corea del Norte, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Llega un punto en el que cada uno de estos países pierde el control de su arsenal porque tienen un reloj, y el reloj marca 3 días cuando llega Ethan Hunt a este monte Virginia, a este monte Weather en Virginia, mejor dicho. Y él plantea de que si no le dejan hacer lo que él necesita, el mundo se va a ir al carajo. Entonces la presidenta sabe que efectivamente Ethan Hunt es su última opción, pensada o planificada por el gobierno estadounidense, pero sabe que es la más factible porque el tipo ya tiene antecedentes de que soluciona las cosas. Así que el destino del mundo recae en los hombros de Ethan Hunt, al que le leen la cartilla de los antecedentes de las películas anteriores, que si la bomba en el Kremlin, que si el tipo robó en la bóveda negra, que si gaseó una sala de seguridad en el principio de la anterior película. Y también te revelan, mucho antes de todo esto, que la famosa pata de conejo, ese conjunto de inconvenientes o interrogantes que la gente podría tener de la tercera película de 2006, la de J.J. Abrams, con Philip Seymour Hoffman como el villano, resulta que la pata de conejo es una especie de prototipo de lo que terminaría convirtiéndose en la entidad, o eso es lo que entendí yo. Y la película te lo dice, ¿no sabes lo que estabas robando? No sabía, pero sabía por qué lo estaba robando, porque mi esposa había sido secuestrada. Tanto la entidad como yo somos responsables en partes iguales de que el Sebastopol esté hundido en el mar. Así que Ethan, con el beneplácito de la presidenta de Estados Unidos, con la famosa llave cruciforme, va al portaaviones de George Bush a entregarle un mensaje de la propia mandataria estadounidense a una comandante llamada Neely, que es interpretada por Anna Waddingham, y a esta actriz la hemos visto
en Juego de Tronos, la actriz que dice Shame, vergüenza, en la famosa caminata aquella. En Ted Lasso, como la dueña del equipo de Richmond en las 3 temporadas. Y acá la tenemos como una comandante que tiene muy poco tiempo en pantalla, pero es la intermediaria entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que ocurre con los submarinos que están en zona cercana a submarinos rusos que están al tanto de lo que hacen los de las barras y las estrellas. Y te cuentan todo el plan de Ethan Hunt para recuperar todo esto y evitar que la entidad gane. Y es cuando se hace una combinación de que la misma conversación están teniendo diferentes personajes en 2 lugares distintos. Mientras tanto, Ethan Hunt le está explicando el plan a esta comandante. La misma conversación es lo que se escucha con Benji, con Grace y compañía. Ya habíamos visto una escena anterior a esta con esa temática o con ese modus operandi, que es el que abre la llave cruciforme, lo del Sebastopol, lo de la famosa Pavlova, cuando está Ethan recibiendo información de Gabriel en esta captura del principio, cuando vemos una conversación entre Benji Luther y el personaje de Tom Cruise. Tenemos estas conversaciones repetitivas que llegas tú a un punto a decir, oye, deja que el personaje me lo termine de explicar por sí mismo, no me lo combines mucho, sé lo que intentas hacer para que todo el mundo esté claro de lo que tiene que realizar en este momento del partido, en el que ya nada más quedan 3 días y pico y el tiempo corre con mucha velocidad, por lo cual Tom Cruise debe ir a un submarino que llegue a determinado punto del Océano Índico, pero necesitan recibir las coordenadas de donde se encuentra este bendito submarino ruso. Y esas coordenadas las van a obtener los miembros del equipo, Benji, Grace, el personaje, el policía de Degas, me parece que se llamaba, no me acuerdo muy bien, y París, el de Pom Clementiev. Van a la zona más fría de la isla San Mateo y entienden que están ante una de las pocas bases en Estados Unidos que puede enviar coordenadas a determinados puntos, y de que ya le encantaría al gobierno estadounidense saber lo que ese equipo sabe sobre el bendito Sebastopol. Y llegan a esa base que es comandada por William Dunlow. ¿Recuerdan cuando dije que había personajes de la primera película que iban a regresar? Bueno, el sujeto de la película número 1, la de hace 29 años, la de 1996, en el que Tom Cruise está colgando de la cuerda y se cae el cuchillo y el tipo que estaba ahí controlando todo es el que termina vomitando porque le ponen algo en su bebida. Ese sujeto aparece aquí no tanto como alivio cómico, sino como alguien que soluciona, alguien que conoce el problema, alguien que sabe perfectamente la situación que lo llevó ahí, pero que en ningún momento se arrepiente porque de lo contrario nunca hubiera conocido la felicidad. Ese es William Dunlow y me parece un personaje que ojalá hubiera aparecido en películas anteriores, por lo menos para saber qué fue de él en los últimos 30 años con mayor amplitud. El sujeto tiene en su casa a soldados rusos que saben perfectamente que esa es una base estadounidense, pero no tienen las coordenadas. Hay una pelea, hay una confrontación con los soldados. La esposa de William Dunlow, de este personaje muy importante para la CIA, que incluso el pobre Benji, digo el pobre porque al tipo le pasan muchas cosas en la película también, dice que William Dunlow es una leyenda de la programación y que fue el tipo que diseñó todo lo que es el sistema de la CIA, la parte más segura del mundo, hasta que llegó alguien llamado Ethan Hunt y robó los famosos códigos NOC que necesitaba él encontrar, que no estuviera su nombre y que ya no le echaran la culpa de nada de lo que estaba pasando. Hay una confrontación, la casa de William Dunlow se quema, no sin antes enviar las famosas coordenadas al submarino en el que se encuentra Tom Cruise, y es a partir de aquí cuando se gesta el arranque de la película en su totalidad. Se comprende perfectamente que esa primera parte, todo esto del llegar a tal parte de las conversaciones de Tom Cruise, de que necesita hablar con X y esa otra persona para llegar al punto en concreto, puede resultar un poco tedioso para algunos de los espectadores. Ahora ya yo, con el entendido de quién es quién, de qué es lo que conversan y de cuál es la fluidez de los diálogos, puedo entender el por qué el ritmo está así, porque te tienen que preparar de un modo político y social la premisa de que si el héroe no funciona, el mundo se va a ir al carajo, y tienen que plantearte esa solución. ¿Qué es lo que piensan los miembros del gabinete? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo?
Les cae bien Hunt, no les cae bien, saben que es la última opción en su propia lista, pero saben que es la mejor. Cosas de ese estilo se gestan en esa primera hora, pero ya que llegamos a la mitad, es cuando la película empieza a tomar esos tintes de epicidad que requiere un final de saga. Y estoy hablando de la secuencia del submarino. Son 10-15 minutos de una tensión espectacular, grabada de una forma magnífica. Un Christopher McQuarrie que da todo, un Tom Cruise que más ido de la cabeza no puede estar, pero que es un momento de la película importantísimo por lo que se está tratando ahí. Pero como audiencia dices tú, gracias Tom Cruise por hacer cosas de este estilo, no guiarte nada más por los efectos visuales, sino que haga las cosas en práctico, porque el espectador se da cuenta cuando algo es verdadero y cuando no lo es en este momento. Ya en todo lo que se refiere a la obtención de esta podclova o de este código madre o de código matriz del Sebastopol, es en el cómo adapte uno esta especie de escena de acción. Digo especie porque no hay acción tal cual. Simplemente es un sujeto bajando un submarino y evitar que las cosas le estorben de por medio y que el submarino se hunda más de lo que ya está. Pero lo que está en juego es tan impactante que esa secuencia es deliciosa verla, pero fantástica. Y se sabe que entre esta parte del plan, Ethan tiene que recuperar todo este artefacto, salir hecho la raya a la superficie, pero a sabiendas de que va a tener espasmos, de que va a tener dolores y de que va a fallecer un momento, pero que debe de llegar a un punto en el que lo rescaten mediante ubicación y de que lo metan en una especie de cámara de descompresión a niveles permanentes. Todo eso muy bien, pero el cómo van a llegar es la cosa importante, y la película lo hace de una manera en donde no parezca tan conveniente. Sí es de repente conveniente el asunto, pero si te lo explican previamente, no sobreexplicar, entiéndase, no hay ningún problema. Rescatan a Ethan de esta secuencia de 10-15 minutos que es absolutamente demencial, muy bien hecho, con una parte sonora, tanto en efectos de sonido como en música, muy atinados para crear ese efecto sombrío, catastrófico, de total claustrofobia, al estar a más de 250 metros bajo el nivel del mar. Y después de esto, se da uno cuenta de que la primera parte de la misión está completada. Ahora la cosa es que el artefacto rescatado del Sebastopol se combine con la famosa pastilla envenenada de Luther, que sí, el personaje no está mucho en la película, pero está presente en todo momento por este objeto. La pastilla envenenada de Luther, en combinación con la entidad, puede lograr neutralizarla de un modo en el que ya no dañe más a absolutamente nadie. Y tienen que irse a la bóveda del fin del mundo, a Sudáfrica, para robársela a Gabriel, porque el sujeto lo tiene. El tipo se la robó antes de que Luther muriera. Y es aquí cuando por fin tenemos la famosísima y publicitada secuencia de los aviones. Es impresionante lo que uno vive en una sala de cine, aunque ya sepas qué es lo que pasa. Cuando uno ve esas escenas, dices tú, Tom Cruise, estás total y absolutamente loco, loquísimo. Pero gracias por darle calidad al cine de acción, porque vaya que lo necesita. Incluso la peor de Misión Imposible es de mil millas mejor que películas de acción en años recientes. Y te estoy hablando de las peorcitas de Misión Imposible. Incluso la que tiene peor puntuación o consideración por parte del fandom, ya le encantaría a otras tener por lo menos un poquito de ese tinte propio que una que otra de estas películas posee. Lo de las camionetas es fantástico, es tremendo. Verlo en pantallas grandes como la de ScreenX, como el 4DX, en donde las sillas están en movimiento, dices tú, esto es bárbaro, esto es impresionante. Y de por medio se intenta desactivar una bomba que está ahí en la bóveda del fin del mundo, que tiene un conteo de 20 minutos. Benji, el personaje de Simon Pegg, es herido, y tanto él como Paris como Grace deben solucionar todo lo que tiene que ver con introducir una pequeña memoria de color amarillento transparente para el momento en el que la podclova reciba la pastilla envenenada de Luther, y así la entidad pueda ser
neutralizada y desconectada. Pero si se hace en un momento antes o después, es jaque mate. Es jaque mate para el mundo de una u otra forma. Y la película lo logra conseguir muy bien, muy bien. Ese final es fantástico, con las dos avionetas volando en un paisaje bellísimo. La banda sonora, que hay que también darle un buen punto, ¿eh? No está Lorne Balfe, el alumno de Hans Zimmer que compuso la sexta y la séptima. Lo iba a hacer, pero por razones desconocidas o fuera de lo control, no se sabe por qué abandonó. Pero dejó a sus dos más cercanos colaboradores y hacen un muy buen trabajo con la música aquí. Muy bien. Tanto en niveles más dramáticos y de silencio como lúgubres tonos estos, como jugar a lo máximo con las cuerdas del violín y demás, que me parece muy bien, y hasta con los bongos, haciendo una especie de remembranza a la música de Fallout, pero ahora con un tono mucho más rápido, mucho más apresurado y más firme, por lo que la película habla en términos generales. Las secuencias del medio están muy bien, entre tensión y tensión, lo que pasa arriba en los aeroplanos, lo que está pasando con la solución de Benji, que al tipo le disparan, lo mantienen vivo, tiene que él darle instrucciones al personaje de Hayley Atwell para que todo salga bien, y que en el momento en el que se prenda una maquinita en color verde, se tiene que cortar un cable y quitar la famosa memoria amarillenta transparente para que todo el mundo no sufra. Así que, con este conocimiento de que todo lo que ocurre es total y absolutamente vital, porque si no el mundo se va al demonio, es que también hay que pensar en el modo en el que el villano se va. Yo lo dije en las primeras impresiones y en las reseñas sin spoilers. El villano Gabriel me parece aquí un poco débil. Se siente más la amenaza de la inteligencia artificial que el del propio mediador o intermediario o vocero o emisario de la misma. Dame la podclova y sabrás que yo habré ganado. Son diálogos tan flojos en cuestión de escritura que dices tú, vale, esto lo paso, quiero pasar a la acción, pero ya. Y el desenlace de este sujeto, que se supone que iba a tener una conexión impresionantemente fuerte con Ethan, porque el tipo, te dicen, hace 35 años, a raíz de un suceso con Gabriel, fue que usted, señor Hunt, tomó la decisión de unirse a la FMI, pues nunca se hizo hincapié de quién era esa mujer llamada Marie. Al principio de la primera película, ese flashback, acá te lo vuelven a poner, pero no hay nada de desarrollo ahí, no hay nada. Así que yo no siento como una especie de rivalidad ancestral entre Gabriel e Ethan Hunt, más de lo que ya nos quieren contar, pero no lo sientes tal cual. Sabes que en cualquier momento Ethan le da un avionazo a ese tipo y se muere, y Tom Cruise sale bien vivito y coleando con un paracaídas. Así tal cual. Y la muerte de este sujeto, después de tensas escenas de vuelo de todo tipo, de que se va para un lado, se va para otro, se voltea de cabeza, Tom Cruise colgado de ahí, es demencial, esa locura de secuencia, y te deja al borde del asiento arrancando todo lo que es tela y demás, porque está bastante bien planteado ese último tercio. La película no termina como uno podría haber pensado, de cosa apocalíptica para el protagonista, como el James Bond de Daniel Craig, que el tipo se muere al final. Acá no. Acá el que se muere es el villano de la forma más estúpida posible, y que me recuerda mucho a la muerte del personaje de Owen Davian, el de Philip Seymour Hoffman en Misión Imposible 3. El tipo nada más aparece en la calle y como buen meme, ¡pum!, lo atropellan y se acabó la historia. Hasta luego, Davian. Adiós. Acá el villano se suelta porque dice, uno de los dos tiene paracaídas, nada más. Buena suerte. ¡Pum!, se suelta, ¡pa! Se da en los bajos con el avión cayendo y al aire. Y eso es un cuchillo que te corta, pero te corta. Así que primero se da en los bajos, y después, ¡pum!, se parte la frente. Y hasta luego, Gabriel, gracias por existir, y hasta luego. Ethan sabe que ese avión se va a quemar y va a explotar, así que el tipo tiene que saltar del mismo para que la entidad logre ser capturada o controlada o equilibrada cuando él ponga la pastilla envenenada de Luther en la famosa podclova. Lo hace mientras está cayendo al vacío, con 9 segundos de por medio en el reloj. No se lanza ningún misil, ya estaba todo preparado. Ethan lo hizo a tiempo y el mundo podrá vivir y sonreír un día más. La película acaba con Ethan Hunt vivo, escuchando un mensaje póstumo de Luther, que se lo dejó en la propia memoria de la pastilla envenenada. Dijo, ¿sabes qué? Te dejé esto ya para cuando todo esto acabe. Es un mensaje de que siempre estaba del lado correcto, de que hay que hacer esto por quienes nunca conocemos, vivimos y morimos en las sombras, por nuestros seres queridos, y de que qué bueno que Ethan nunca cambió y de que estaba del lado correcto de la historia. Y que somos nosotros los amos de nuestro propio destino. Es eso, y que nada está escrito, absolutamente nada. Por lo cual,
le da a la película una sensación de final agridulce, con sensación de que ya pasó todo lo peor, de que el mundo puede sonreír y respirar un día más, gracias a que Ethan Hunt es el loco infeliz, como lo llama uno de los sujetos del gobierno de Estados Unidos, porque ese sujeto ha sacrificado de absolutamente todo, personajes principales, personajes secundarios que aparecen desde la primera, que se incorporan recién en la última, todo juega muy bien. Es un homenaje a la saga, es un homenaje al buen cine de acción, es un homenaje a Tom Cruise como actor stunt y productor, y un adiós fantástico, muy digno, con broche de oro a la saga de Misión Imposible. Si aquí es efectivamente el final, se han ido por una nota de todo lo alto. No es mi favorita de la franquicia, tiene uno que otro problema, más que nada al principio del largometraje, todo lo que tiene que ver con el ritmo y unas cosas de sobreexplicación, así como la poca fuerza que tiene Gabriel, que brilla por su ausencia. Pero fuera de eso, es una película muy disfrutable que deben ver sí o sí en una pantalla grande, en la más grande que puedan, y que esta película representa el final de una de las sagas más importantes en la historia del cine, que es Misión Imposible, que existe desde hace casi 30 años, que fue en mayo 22 de 1996. La película acaba con Ethan entregándole la famosa Podklova al personaje de Kittredge, que lo vimos desde la primera película, vuelve a aparecer en la 7, que es un tipo de la CIA que no tolera a Ethan Hunt de lo más mínimo, sabe que es muy capaz de resolver los problemas, pero el tipo se siente sobrepasado, dice, nadie puede ser mejor que yo, nadie, ni siquiera tú, Hunt, y lo vemos igual acá. Después de que el tipo salva al mundo, literalmente, de un apocalipsis nuclear, el tipo no le da ni las gracias, nada más dice, la Podklova que yo quería saber qué rayos habría, ahora no voy a poder porque está todo quemado. ¿Por qué? Porque el mensaje de Luther se va a autodestruir en 5 segundos. Y quien termina por dándole las paces a Ethan Hunt es el hijo de Jim Phelps, el personaje de Briggs, ese policía medio tonto, estúpido de la película anterior. Acá ya hace las paces con Ethan Hunt, todo lo que representa, todo lo que ha hecho y todo lo que significa que él haya estado presente en esta misión, porque si no el mundo se iba muy muy lejos. La película termina literalmente otra vez en Trafalgar Square, con todos los personajes viéndose entre sí como si fuera un círculo fantástico entre todas las personas importantes. Benji queda desmayado un rato después de haber dado instrucciones del final. Están todos vivos, está Grace, está Paris, está Degas, el policía bueno, el más sensato, y está Benji Dunn. Todos en Londres, todos en el centro de esta ciudad de Inglaterra. Y el final es que la entidad controlada en esta especie de memoria color amarillo la tiene en su poder Grace y se le entrega a Ethan. Así que la película acaba ahí y la saga también. A esta película yo le pongo un 9 de calificación, un 9 cerradito. Yo le bajo un poco la nota por esa primera parte en donde hay uno que otro diálogo sobreexplicativo de más, hay flashbacks de más, no somos tontos como audiencia, sí recordamos las películas, de lo contrario no veríamos la 8 sin Tony Son, y también lo que es el final del villano y lo que representa él, la personificación de la entidad con Gabriel ahí de por medio. Creo que está un poco débil todo eso, pero fuera de ahí, una aventura final que cierra por todo lo alto la historia de Ethan Hunt. Hay que darle las gracias a Tom Cruise, porque el tipo se ha partido la madre en todos los sentidos de la palabra. Ha estado a punto de morir quién sabe cuántas veces en los últimos 30 años gracias a esta saga. Pero ya con 62 años de edad dices ya. O sea, ya aquí párenle, se van por todo lo alto y no necesitan explotarlo más, porque si no esto termina como Rápidos y Furiosos. Y eso es lo que todos van a ver en la pantalla grande, o ya vieron con Misión Imposible, la sentencia final de 2 horas y 49 minutos de duración. Si les gusta el contenido, compartan con su gente, denle la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y también denle me gusta para que YouTube sea más considerado con este canal en lo que al algoritmo se refiere. Este mensaje se va a autodestruir en 10 segundos. Ángel Garmendia para todos ustedes, espero que estén muy pero que muy bien y gracias por aceptar la misión. Ranking de la saga, más pronto que tarde, muy pronto, para ser exactos.